Bien, el viernes pasado habíamos quedado con esto de los componentes de la diversidad, que eran la riqueza específica y la equitatividad. Y hablábamos de lo que era la abundancia relativa, como si tenemos dos comunidades con igual cantidad de especies, es decir, igual riqueza de especies, ¿cómo podíamos saber si una comunidad era más diversa que la otra? Y todo eso se resolvía en parte por lo que era la abundancia relativa, es decir, cómo se distribuyen los individuos de una población entre las distintas especies, medidos en términos porcentuales. Entonces ustedes tenían como ejemplo estas dos comunidades, una de color rojo y otra de color verde, en la cual en la comunidad de color rojo ven dos barras mucho más altas que las demás. Es decir, cada barra representa a una especie. Y como pueden ver, las dos comunidades tienen igual cantidad de especies. Sin embargo, en la de la izquierda hay dos especies que parece que tienen mayor abundancia de individuos que el resto. En ese caso, hablamos de que esa comunidad tiene una alta dominancia por parte de esas dos especies y una baja equitatividad. Es decir, hay dos especies que acaparan a la mayor cantidad de individuos la mayor cantidad de especies de esa comunidad. En cambio, en la comunidad verde, fíjense que la distribución de individuos entre las distintas especies es más pareja. En ese caso, no aparece una especie que sea dominante por sobre las demás. Entonces, ahí decimos que tiene una baja dominancia y una alta equitatividad. El tema pasa por lo siguiente, en que eso hay que medirlo. Hay que medirlo de otra forma y acá aparece lo que son los índices de diversidad y que tienen que ver con la medición de la diversidad que había mencionado, la diversidad alfa y la diversidad beta. La diversidad alfa era la diversidad local, ¿sí? Y la diversidad beta era entre dos partes de la comunidad entre las cuales habían muy buena comunicación. El índice, les cuento que hay más de 40 índices para medir diversidad. Todos estos índices son basados en la teoría de la información, todo es basado en técnicas sociológicas que poco a poco fueron siendo adaptadas al ámbito de la ecología. El índice más comúnmente usado es el de Shannon-Wiener y es el único que vamos a ver nosotros. Si ustedes ven la fórmula, donde al índice de diversidad se lo denota con la letra H, nosotros vemos que es la menos, hay un signo negativo adelante, menos la sumatoria de PI por el logaritmo de PI. PI no es más que una proporción o un porcentaje, es una abundancia relativa que corresponde a la especie I. Es decir, que si hubieran 100 individuos y 5 especies, y una especie tiene 20 individuos, eso significaría que le correspondería un porcentaje del 25%, es decir, sería un PI de 2,5. ¿Sí? Es una proporción nada más que no se multiplica por 100, como si lo hacemos con el porcentaje. Ya vamos a ver un ejemplito en una hoja de Excel para que vean cómo se calcula. Y el logaritmo, eso se multiplica por el logaritmo de PI. ¿Qué sucede con los logaritmos? Los logaritmos de números bajos van a dar valores negativos, ¿sí? Salvo el logaritmo de 0, que sabemos que es 1. Entonces, por eso la fórmula tiene el signo negativo adelante. Para que se multiplique el resultado negativo de los logaritmos multiplicado por las PI,
va a dar un valor negativo. Entonces quedaría totalmente negativo el resultado. Entonces por eso ese artilugio matemático de poner un signo negativo adelante para que se multiplique menos por menos y quede positivo. ¿Sí? También se calcula, otra forma es la diversidad máxima. También es conocido como índice de Hacker esto. La diversidad máxima no es más que el logaritmo del número de especies que hay en la comunidad. Con esa diversidad máxima se obtiene lo que es la equitatividad, que es igual a la diversidad obtenida dividido por la diversidad máxima. Otra forma de medir la diversidad es determinar su opuesto, digamos, ¿no? Que es la concentración de la dominancia. La concentración de dominancia, el índice más usado es el de Simpson. Y ese índice de Simpson, como ven, es muy sencillo de obtener. Es la sumatoria de las proporciones elevado al cuadrado. A diferencia del índice de diversidad de Shannon-Wiener, que no tiene valores límites, es decir, el de Shannon-Wiener no podemos decir que está entre 0 y 1, o entre 1 y 5, no, es libre y nosotros para saber si esa diversidad es grande o es pequeña, normalmente tenemos que compararlo con otros estudios para poder darnos cuenta si el valor que hemos obtenido de diversidad en nuestro trabajo es una magnitud grande o una magnitud pequeña. En cambio, el índice de dominancia de Simpson sí varía entre 0 y 1. Entonces, si sus valores, si sus valores toman valores cercanos a 0, se habla de una baja diversidad, y si es 1, una alta diversidad. También se puede determinar la diversidad determinando el complemento del índice de dominancia en Simpson. 1 menos la dominancia nos va a dar la diversidad. ¿Sí? Ahora vamos a seguir con la parte teórica y después nos metemos a tratar de resolver cómo se resuelve esto, para que ustedes tengan algunos ejemplos. Para la diversidad beta, acá ya estamos comparando entre comunidades, ¿sí? Y hay dos índices. Un índice que es cualitativo, el de Sorensen, que es no lineal y no métrico, y que no compara cuando hay valores cero, por ejemplo. Y el índice de Chesanowski, que es semi-cuantitativo y en el cual no solamente tiene en cuenta a las especies, sino a la abundancia de individuos en cada una de las especies también. La fórmula del índice de Sorensen que tiene arriba es bastante sencilla y solamente se ve la composición de especies. No se ve si una especie tiene más individuos que otra. Entonces, la fórmula es muy sencilla. Es 2 multiplicado por el número de especies comunes, es decir, cuando hablo de especies comunes me refiero a especies que están presentes tanto en la comunidad A como en la comunidad B. Esto sirve para comparar, ya se habrán dado cuenta, entre dos comunidades. Si son 3 o más, no se puede aplicar este método. Entonces, eso está dividido por A más B, donde A es el número de especies de la comunidad A y B es el número de especies de la comunidad B. ¿Sí? Este índice, si se quiere, es menos preciso que el del Sorensen, no profundiza mucho, pero es bastante útil, es bastante utilizado a escalas de estudios que ocupen mucho territorio, por ejemplo. ¿Por qué?
Porque yo sí tengo que recorrer mucho territorio para tratar de estimar un índice de diversidad. Si tengo que abarcar, supónganse, 20.000 kilómetros cuadrados, y yo voy a tener parcelas que voy a ir tomando la abundancia a cada una de las especies en esas parcelas, puede llegar a ser un trabajo que me lleve varios años y que no merezca la pena. Entonces, esto se utiliza cuando tenemos, en uno de los casos, cuando tenemos que abarcar mucho territorio y nosotros tenemos que hacer recorridas rápidas en donde vamos anotando presencia, ausencia. Es decir, a ver, esta especie está presente, sí. Aquella, no he visto aquella. Bueno, y anotamos nada más que las presencias a lo largo de un recorrido. Entonces, es una forma muy rápida de hacerlo, relativamente rápida, y para algunos casos es la única forma para poder abarcar mucho territorio. En cambio, el índice Chesanovsky es otra cosa. El índice Chesanovsky, ya lo vamos a ver en el Excel para explicarlo, multiplica 2 por el valor mínimo que tiene una especie en la comunidad A versus la comunidad B. ¿Qué significa esto del valor mínimo? Supónganse que se trata de una paloma. En la comunidad A tiene un individuo y en la comunidad B se ha detectado 4 individuos. Entonces, cuando decimos el valor mínimo, es que si en una tiene 3 y en la otra tiene, 4 y en la otra tiene 1, en la fórmula vamos a poner el 1. ¿Por qué? Porque entre 1 y 4, 1 es menor, es el mínimo respecto del mínimo de los dos. Entonces uno va a comparar, decir, cuántos individuos tiene la comunidad A, cuántos tiene la B. El valor menor es el que se pone en la fórmula. Eso está dividido por la sumatoria del número de individuos que hay en la comunidad A de una determinada especie, más el número de individuos que hay en la comunidad B de esa misma especie. ¿Sí? Este índice, lógicamente, da valores mucho más precisos y es muy útil cuando se trabaja a una escala más cercana 1 a 1. Como les digo, vamos a seguir avanzando y después me voy a detener en el cálculo de ellos. Como les dije, estos índices sirven para comparar entre dos comunidades nada más. ¿Qué pasa cuando tenemos más de dos comunidades? Muchas veces se utiliza también una técnica sociológica que son los métodos de ordenación que no son considerados parte de la estadística. Hay dos tipos, de gradiente directo y de gradiente indirecto. Hay análisis de correspondencia y análisis de componentes principales. Es decir, hay muchas técnicas de ordenación, técnicas de agrupamiento o clústeres, etcétera, etcétera. Los técnicos de los métodos de gradiente directo e indirecto depende de lo que miden. Por ejemplo, los de gradiente indirecto, nosotros vamos al campo y vamos a saber muchas veces cómo están compuestas las comunidades y si en el terreno tenemos no una comunidad, sino más de una, 2 o 3 comunidades. Entonces, en el método de gradiente indirecto, lo que se hace es ir a tomar la abundancia, por ejemplo, de comunidades de plantas. Se toma la abundancia de la comunidad de plantas y se los mete a un software particular para estos métodos que va a dar una serie de ejes. Cambia y modifica los datos que nosotros hemos introducido en una serie de ejes de coordenadas. Normalmente produce entre 10 y 15 ejes de coordenadas y más también, pero los primeros 5 son los más importantes porque explican casi toda la variabilidad. Ustedes en la imagen tienen lo que es el eje 1 y el eje 2. ¿Qué sucede? Nosotros vemos una nube de puntos que pueden ser ya sea lugares o especies que se han agrupado en un extremo inferior hacia la izquierda del eje 1 y otra nube de puntos hacia la derecha del eje 1.
Ahora, ¿por qué se separan esos números, esos puntos? Es la pregunta, ¿por qué se separan? El eje 1, tanto como el eje 2, no te explica eso. Eso lo tenés que deducir del conocimiento del terreno y del conocimiento de las características de la biología de cada una de las especies involucradas. Entonces, puede que en el eje 1, hacia la izquierda de ese eje, alrededor del valor 20, haya especies que tengan poca resistencia a la salinidad del suelo. Y hacia el eje, hacia el otro extremo, hacia el valor de 90 más o menos, sobre el eje 1, sean especies que tengan alta resistencia a la salinidad del suelo. ¿Cómo me doy cuenta? Y porque conozco la biología de esas especies y sé los requerimientos que tienen. Entonces, yo deduzco que ese eje 1 es salinidad del suelo. Entonces, de acuerdo a la salinidad del suelo, hay dos comunidades separadas. Una que no resiste la salinidad y otra que sí resiste. Y ese eje 1 explica prácticamente el 40% de por qué están ordenadas de esa forma o distribuidas de esa forma esas comunidades. Si vamos al eje 2, nos aparecen tres grupos. Uno hacia el alrededor del valor 20, otro alrededor del valor 50, pero que está corrido a la derecha, ¿sí? Y otro al valor 80 más o menos. Me parece tres grupos. Y puede que sea eso, bueno, ¿y qué es? Y bueno, justamente estas especies que tienen poca salinidad requieren bastante humedad. Y puede que ese eje me esté explicando diferencia de humedad del suelo. ¿Y eso cómo lo sé? Otra vez, lo sé en función de la biología de las especies. Entonces, esto es una buena técnica para encontrar patrones generales, ¿sí? No son técnicas definitivas, pero son bastante útiles cuando sobre todo yo tengo que trabajar con más de dos comunidades. También están las de gradiente directo, que la técnica de gradiente directo, además de determinar o medir la abundancia de las especies vegetales que me interesan, de las comunidades vegetales, mido parámetros como pH, conductividad del suelo, velocidad del viento, etcétera, etcétera. Es decir, cualquier otro parámetro que tenga que ver con el ambiente. Humedad del suelo, por ejemplo, presencia de herbívoros o de depredadores. El tema es que ese método de gradiente directo es muy costoso, porque a cada lugar, a cada unidad de muestral, yo tengo que determinar esas variables. Y si tengo que tener más de 40, 50 unidades muestrales, son 40 o 50 análisis de suelo o más. Entonces es muy costoso y es poco usado, salvo en algunos lugares para estudios muy, muy puntuales, nada más. Esto de uso que había 20 tierras, disculpen, no lo vamos a ver porque es muy discutido. Y nosotros vamos a completar esta visión, sobre todo con el capítulo 16 de Stephen Glickman, que lo vamos a dejar para lectura de la semana que viene. Sobre todo eso, ese capítulo es bastante, bastante interesante. Vamos a hablar ahora de la dinámica de las comunidades. Y vamos a ver el cambio de la estructura de la comunidad a lo largo del tiempo. El índice de diversidad que hemos visto recién describe cómo es la estructura de la comunidad, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver que esa estructura de la comunidad no permanece estable durante mucho tiempo, sufre cambios.
Y hay dos tipos de cambios que están dentro de esto del concepto de sucesión, que es la sucesión primaria y la sucesión secundaria. La sucesión primaria se da cuando antes no había ninguna comunidad, de nada. Podríamos decir que no había vida en ese lugar antes. Por ejemplo, esto se ha visto en lugares donde han aparecido nuevas islas. Islas que poco a poco son colonizadas por especies de ambiente terrestre. También se ha visto esta sucesión primaria cuando ha habido una erupción de un volcán y una gruesa capa de lava tapa y anula a todos los propágulos que puedan estar en el suelo, con lo cual, una vez enfriada, su superficie va a empezar a ser colonizada por nuevas especies. Entonces tenemos la sucesión primaria. En cambio, la sucesión secundaria se da cuando ha habido un cambio en la estructura de la comunidad, pero que no ha implicado destrucción de la comunidad preexistente, sino que ha habido un cambio y se han sufrido algunos efectos de perturbación, ya vamos a ver qué es, pero que no ha destruido la esencia completa de lo que es la comunidad. Por ejemplo, cuando todos cortan el pasto. Cortan el pasto puede que cambien la estructura de la comunidad, pero eso no impide que eso vuelva a través de un proceso de sucesión vuelva a condiciones similares, nunca iguales, a las que antes había tenido. Me olvido que no es. ¿Cuáles son los modelos de sucesión? Y tiene que ver, es muy parecido a lo que habíamos visto con respecto a Clemens en la clase anterior, en el cual este mismo autor sostiene un modelo clásico de sucesión. Es decir, hay especies pioneras que gradualmente van ocupando la comunidad, dominando la comunidad, pero esas especies pioneras van preparando, van creando condiciones para que otras especies vayan reemplazándolas poco a poco. Esas especies pioneras tienen características más bien de especies ruderales y van siendo reemplazados por especies competidoras. Así gradualmente también va aumentando la cantidad de especies que se va formando parte de esa comunidad. Al aumentar la cantidad de especies, van aumentando también en complejidad las interacciones y todas las redes tróficas que pueden haber en ese ecosistema, hasta llegar a un punto, a una etapa de clímax, en la cual en esa etapa de clímax hay un equilibrio entre las entradas y salidas de individuos. Las redes tróficas son complejas y es caracterizada por una alta biodiversidad. En cambio, hay otro modelo de sucesión en el cual no le da tanta importancia a esa gradualidad en el cual unas especies preparan el terreno para las que van a venir en el futuro, sino que le da más importancia a una sucesión de tipo más bien de asaltos, saltacional. Y acá le da un valor importante a lo que son las perturbaciones, porque someten a las comunidades a periodos de equilibrios inestables. Para eso tenemos que entender que es una perturbación, que es un evento, algo que sucede discreto en el tiempo, es decir, que no dura mucho en el tiempo, que tiene una gran magnitud, que no se puede prever, ¿sí? No se puede prever, y que va a provocar la destrucción total o parcial de una comunidad preexistente. Cuando se destruye, por ejemplo, un incendio como los que había habido en Córdoba, son claros ejemplos de grandes perturbaciones
que lo que han provocado es la destrucción de la comunidad que había y todos los nutrientes que estaban en la madera, en los tejidos de esas plantas, de pronto pasan al suelo. Entonces, de pronto hay mucha disponibilidad de recursos en el suelo para que otras especies puedan ser colonizadoras, ¿sí? Como les dije, generalmente ruderales, y puedan invadir ese territorio y después, sucesionalmente, ellas van a ir siendo reemplazadas por especies competidoras. Entonces, la perturbación acá en este modelo de sucesión que le llamamos alternativo cobra vital importancia. Esto no suprime el modelo anterior, sino que le añade otro condimento. El otro modelo anterior, el clásico, fue desarrollado en regiones del norte de Estados Unidos y el sur de Canadá, donde hay bosques que tienen miles de años y donde se hicieron estos estudios, ¿no? Y por eso surgió esto de la gradualidad. En cambio, en nuestra región, pensar en gradualidad así es un poco utópico, donde acá tenemos como un modelo como el clásico no es que esté mal, tampoco está mal el alternativo. Se pueden cumplir de acuerdo a la región del planeta donde estemos. Esto del modelo alternativo y del modelo clásico de la sucesión, del cambio de la estructura de la comunidad en el tiempo, se relacionan dos grandes paradigmas de la ecología. Uno es el paradigma del equilibrio y el otro el paradigma del no equilibrio. En el paradigma del equilibrio se dice que la comunidad, junto con su ecosistema, tiene una capacidad de regulación interna, ¿sí? A través de los mecanismos de retroalimentación negativa, en donde hay interacciones planta-animal, sobre todo tipo competencia. Entonces, es como que el ecosistema se cura a sí mismo, ¿sí? Esa es la idea, que hay una relación de estabilidad entre los componentes de ese ecosistema. En cambio, los modelos del paradigma de no equilibrio dice que sí, puede haber una autorregulación a nivel de comunidad y de ecosistema, pero que esa autorregulación está muy limitada. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que hay perturbaciones externas que lo pueden afectar a ese equilibrio. Entonces propone este modelo de este paradigma de que en una comunidad no hay un solo estado de equilibrio, sino que distintos sectores de la comunidad pueden estar en distintos estados al mismo momento. Hay múltiples estados de equilibrio en una comunidad. Entonces, en este caso, no le da tanta importancia a una estabilidad general, ¿sí? Sino que pone más énfasis en que hay perturbaciones que va a condicionar la estructura de la comunidad y el funcionamiento del ecosistema, haciendo que no toda la comunidad esté en las mismas condiciones de equilibrio. Algunas partes sí, otras no. Este modelo de equilibrio, como les dije, es importante tener en cuenta y recalcar lo que yo ya les había dicho anteriormente. En estos modelos de no equilibrio, donde tiene más importancia las perturbaciones y que cambia la sucesión tradicional, cuando se produce una perturbación, aparecen especies que tienen características de ruderales y que van siendo reemplazadas por especies de características de competidoras.
Esas características están resumidas en esta tablita. Fíjense, normalmente las especies que recién invaden, por ejemplo, un área después de una perturbación, como puede ser un incendio, normalmente ponen muchas semillas, esas semillas son muy pequeñas, la viabilidad de las semillas, es decir, cuánto tiempo permanecen fisiológicamente vivas, es muy alta, tiene una tasa de crecimiento muy rápido, eh, son plantas generalmente pequeñas, como pequeñas gramíneas o dicotiledóneas herbáceas pequeñas, que por lo general competitivamente no son tan buenas con respecto a especies competidoras. Entonces, por eso van siendo reemplazadas poco a poco a lo largo de la sucesión. Entonces, esas especies ya les he dicho como 4 veces que hay un reemplazo de especies, ahora bien, con características de ruderales por especies con características competidoras a lo largo de la sucesión. ¿Y cómo funciona eso? ¿Cómo se produce ese reemplazo? Y puede ser por 3 mecanismos principales. Uno es el mecanismo de facilitación, es decir, que las especies colonizadoras primeras, por su actividad metabólica, por la forma en que ocupan el terreno, etcétera, etcétera, crean condiciones adecuadas para que después puedan venir especies competidoras y establecerse. Otro modelo que implica una competencia muy fuerte es el modelo de inhibición, ¿sí? Es decir, muchas especies que llegan primero al lugar compiten con las especies que van llegando y tratan de impedir su establecimiento, ¿sí? Normalmente estas especies producen sustancias alelopáticas, como por ejemplo yo les había mencionado en clases anteriores los pinos, que cuando caen sus hojas liberan sustancias que impiden el desarrollo, por ejemplo, de gramíneas. Otro es el modelo de tolerancia, en el cual las especies preexistentes no facilitan, pero tampoco impiden el desarrollo de las especies nuevas que están colonizando. Entonces, normalmente estas especies pueden tolerar niveles de un recurso que necesitan, niveles bajos de ese recurso. Por lo tanto, su nicho fundamental se puede achicar a un nicho real que, a pesar de todo, permiten que sigan sobreviviendo en el lugar. O también, no solamente que toleran condiciones más extremas, sino que además puede que se especialicen en algún recurso en particular. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del oso panda en las clases anteriores que solamente comía bambú? Como les expliqué en esa clase, muchas veces para tolerar sobrevivir en un lugar donde hay muchas especies y se están compitiendo, para tolerar lo que se hacía era achicar la amplitud del nicho, especializarse para poder convivir y poder subsistir en un lugar. Volviendo a las perturbaciones, acá hay ciertos problemitas en cuanto a las perturbaciones. Y la perturbación va a ser más o menos impactante en función de su intensidad, la frecuencia y la escala de la perturbación. ¿Qué quiero decir con esto? La intensidad de la perturbación viene dada por su magnitud, la fuerza que tiene, también por la cantidad de daño que puede llegar a causar. Eso tiene que ver con la intensidad. La frecuencia tiene que ver con cada cuánto tiempo se produce una perturbación. Como les dije, normalmente son impredecibles. Por ejemplo, nosotros podemos saber que si vamos por un camino montaña y cruzamos un arroyo,
Sabemos que ese arroyo en algunas épocas del año puede que bajen crecientes, pero nosotros no sabemos el momento en que va a ocurrir eso. Por eso es impredecible. ¿Es probable? Sí, sabemos que es probable que por ese lugar bajen crecientes de la montaña. ¿Pero sabemos exactamente la fecha, la hora en la que va a ocurrir? No. ¿Sabe que ocurre todos los años? Sí, porque en todas las temporadas después de nieve o de lluvia hay bajada de crecientes, pero no sabemos en qué momento exacto va a ocurrir. Lo otro es la magnitud, la escala de la perturbación, es decir, ¿se afectó a toda la comunidad o solamente a una parte de ella? Entonces, de todo eso, de ello depende cuán grande va a ser el cambio en la estructura de la comunidad a lo largo de la sucesión. Ahora bien, muchos autores decían, pero bueno, para que haya un cambio en la estructura de la comunidad tampoco tiene que haber perturbaciones tan grandes, de tan gran magnitud, de tan gran escala. Entonces, ellos hablaron de la hipótesis de la perturbación intermedia, en donde las perturbaciones, si bien suceden, se saben que van a suceder, pero tampoco son tan frecuentes. Es decir, no son raras, pero tampoco son frecuentes, son esperables. Y a veces este tipo de perturbaciones pueden llegar a favorecer a la diversidad y a la productividad. Y es lo que hace un agricultor. Un agricultor somete a una perturbación año tras año, removiendo el suelo y demás, para favorecer la redistribución de nutrientes en el suelo, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de esa observación surgió esto de las hipótesis de las perturbaciones intermedias. Por ejemplo, un árbol que es derribado, que cae por el viento. Si ustedes se ponen a pensar acá en la ciudad de San Juan, cada vez que hay un ventarrón, un árbol cae. Entonces, tiene una frecuencia, si consideramos la ciudad de San Juan, una frecuencia alta. La escala es pequeña porque afecta a un solo ejemplar, no afecta a gran superficie, y la intensidad es baja porque en realidad después viene el municipio, saca el árbol y problemas, el árbol caído y problema solucionado. Entonces, esa es una perturbación muy localizada. Por ejemplo, en otros lugares corren vientos más fuertes y se producen huracanes. La frecuencia del huracán, que si bien se sabe que puede ocurrir, no se sabe cuánto, pero suele ser temporadas anuales de huracanes. La escala espacial que abarca es muy grande, porque abarca muchos kilómetros y la intensidad y el poder destructivo que tiene un huracán es grande. Vamos a un ejemplo más agronómico ganadero. ¿Qué pasa con el herbivorismo? La remoción o el corte de partes de las plantas. Su frecuencia es alta, dependiendo de la carga ganadera, pero normalmente es alta. No suele abarcar una gran superficie, por eso su escala es mediana. Y la intensidad se la considera baja porque hay muchas especies que se han adaptado, ¿sí? Muchas especies vegetales que se han adaptado a esa perturbación recurrente en el tiempo. Otro fenómeno que afecta a la agricultura es el tema del granizo, las mangas de piedra. La frecuencia sabemos que es normal que todos los años en algún lugar pueda caer piedra. Siempre la manga de piedra su daño es muy localizado, es decir, abarca pocos kilómetros cuadrados, no suele ser generalizado en una región. Y la intensidad se la considera a un nivel medio. ¿Por qué? Porque justamente no abarca una gran superficie. Y después están, por ejemplo, fuegos superficiales en bosques, donde la frecuencia es media, se sabe que todos los años puede ocurrir un incendio. La escala, si es localizada, no hay mayor problema. Y la intensidad, sobre todo en el sur del país, no es baja, siempre como la Araucanía,
que requiere del incendio para completar su proceso reproductivo. Por ejemplo, para que se abran las piñas y liberen las semillas. Si no hay un fuego de por medio, le cuesta mucho que se abran y que las semillas queden liberadas. Así que otra cuestión para tener en cuenta. ¿Y qué sucede? ¿Qué hacemos en agricultura? Justamente lo que tratamos de hacer es de mantener una presión de perturbación más o menos a lo largo de los años, que eso se manifiesta a través de las labranzas, ¿sí? Por ejemplo, la biomasa alta en la segunda fila se da en una etapa sucesional tardía, ¿sí? Al igual que la complejidad de las interacciones entre las especies, se da mejor en las etapas sucesionales tardías. ¿Qué hace el agricultor? El agricultor quiere tener una productividad primaria alta, en la cual se dan las etapas sucesionales tempranas. Y para eso lo que hace es todas las prácticas agrícolas, ¿sí? Por ejemplo, todas las demás características, como la competencia y los mutualismos, se da a una etapa sucesional tardía, ¿sí? Entonces, si nosotros producimos, nos interesa realmente tener, ¿cómo les podría decir? Favorecer a lo que es la productividad primaria. Y eso es lo que se hace con, sobre todo, especies que se cultivan, especies anuales. Entonces, fíjense cómo el conocimiento de las etapas sucesionales, o sin querer, digamos, sin conocer, utilizamos la perturbación para el beneficio de la agricultura. Teniendo en cuenta la agricultura, la perturbación, lo que es nuestra región, se observó, se propusieron otras teorías como distintas visiones de la sucesión. Y acá está lo que es la visión dinámica o cinética, en la cual no necesariamente se tiene que llegar a una etapa de clímax, y donde hay perturbaciones como grandes factores de cambio en la estructura de la comunidad. De acuerdo a esta teoría, tenemos por un lado lo que es la intensidad, la intensidad de una perturbación, ¿sí? Que fíjense, la intensidad de la perturbación la tenemos acá, y fíjense que disminuye de arriba hacia abajo. Por otro lado, tenemos una comunidad donde en la parte superior dominan los pastos y hacia abajo dominan los arbustos. Y tenemos además, en el eje de las X, distintos estadios o estados, ¿sí? Tenemos un estado 1 donde se produce una pequeña perturbación, ¿sí? Fíjense, se produce acá una perturbación, pero no es la intensidad de la perturbación. Si vemos el eje I2 a la derecha de ustedes, la intensidad de la perturbación no es muy grande. Entonces, la curva que representa a la vegetación, a la comunidad de una estepa graminosa, se recupera y vuelve a subir, ¿sí? Teniendo como forma dominante a los pastos. Se produce una segunda perturbación con baja intensidad y la comunidad sigue siendo una estepa de gramíneas y sin ningún problema se recupera después de esa perturbación porque tiene una baja intensidad. Ahora llegamos a un estadio 3, en donde aumentó la intensidad de la perturbación. Y eso provocó
que ya no hubieran solamente pastos, sino que hubiera una estepa graminosa arbustiva. Es decir, debido a la degradación del suelo, de una intensidad muy grande de perturbación, ya se empiezan a meter dentro de esa comunidad elementos arbustivos, que son indicativos de la degradación del suelo. Esta etapa donde todavía conviven especies herbáceas con arbustos puede ser revertida con técnicas de manejo adecuadas y a un costo razonable. ¿Qué sucede cuando ocurre una perturbación de muy alta intensidad? Acá la curva cae porque la comunidad se ha convertido en una estepa arbustiva o graminosa, es decir, dominan los arbustos. En este caso, volver a una situación anterior a un costo razonable es imposible. Y ahí podemos asegurar que ha cambiado la estructura de la comunidad en función del nivel de perturbación. Es decir, de haber pasado de una comunidad de pastos, dominada por pastos, a una comunidad dominada por arbustos, y esa situación ya no es reversible. Es más, si la intensidad de la perturbación fuera aún mayor, quedarían eliminados también los arbustos, quedando toda esa zona como un páramo desértico, de lo cual ya no se puede volver. Entonces, como ven, esto no necesariamente tiene que afectar a la comunidad completa, sino que de acuerdo a este gráfico y al modelo de estados y transiciones, nosotros tenemos comunidades que en algunos sectores podremos tener pastos cortos, en otros pastos altos, y que hay estados transicionales entre esos estadios. Es decir, y esos estados va a estar determinado por las perturbaciones que puedan ocurrir. Entonces, hay distintos estados y hay una probabilidad de transición entre ellos, de que un estado pase al otro. Entonces, ¿qué tiene esto que se aplica mucho en nuestra región y sobre todo para el manejo de la ganadería en zonas tirando a desérticas? Tiene la particularidad de que se produce una combinación entre estados en el cual, por ejemplo, un estado de pastos cortos, simplemente por proceso de transición, por ejemplo, mejor dicho, un altos puede pasar a un estado de pasos cortos con una carga ganadera de herbívoros que hagan uso de ese recurso alimenticio. Ahora bien, también podemos pasar de un estado, según la erosión que provoquen, de un estado de erosión bajo, con pastos cortos, a un estado de erosión alto, donde van a dominar un estado leñoso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en una gran comunidad podemos ver que puede haber distintos estadios sucesionales según haya sido afectada o no por fenómenos de perturbación de cierta entidad en cuanto a su magnitud y escala en cuanto a cuánta superficie ha abarcado. Con esto descansamos 5 minutos para que yo pueda pasar al Excel. ¿De acuerdo? Así les explico los cálculos del índice de diversidad. Bueno, profe. ¿Sí? ¿De acuerdo? Descansamos 5 minutos, así yo puedo pasar al índice, no sé si están todos conectados, un minuto más y ya. ¿Están todos? ¿O se fueron algunos para poder seguir? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Genial. Sí, profe. Vamos al caso del cálculo del índice de diversidad. Yo he tomado algunos ejemplos de la guía de trabajos prácticos, el trabajo práctico de diversidad,
tienen una tablita como esta, en la cual tiene dos comunidades de aves, una zona agrícola, en donde, por ejemplo, en esa tablita vemos que la paloma casera, la primera de la fila primera, no tiene, no hay, y no está presente en la comunidad en la comunidad A, pero tiene 4 individuos en la comunidad B. La paloma torcaza, hay 2 individuos en la comunidad A y 4 en la B. Y así sucesivamente. Entonces yo quiero calcular, hacer lo que es el índice de diversidad Shannon-Wiener, que lo tienen en la parte inferior de la pantalla. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo que sacar las proporciones. ¿Sí? Ustedes acuérdense que para los cálculos, el Microsoft Excel trabaja con la posición de las celdas. ¿Sí? Trabaja y va a hacer cálculo y vos vas a poder sumar la celda A más la celda B. Y podés sumar la celda B más una constante que puede ser un mismo número, por ejemplo el 9. Pero siempre hay que tener mucho cuidado cuando hace los cálculos con Excel de ver qué posición se ocupa en la celda. Por eso es que ustedes habrán visto que acá lo que yo tengo es una sumatoria. Yo tengo en la comunidad A 0 individuos de paloma, 2 individuos de torcaza, 25 de cotorra, 22 de torcaza, 10 de tero, 0 de inambú y 3 de hornero. Eso me suma 62 individuos en total de la comunidad A. Y lo mismo para la comunidad B, donde hay 41 individuos en total. Fíjense que en la comunidad A hay muchas especies como la paloma casera, hay 2 especies como la paloma casera y el inambú que no está presente. Así todo, el número de individuos en la comunidad A es mayor que lo de la comunidad B. Ahora, ¿qué porcentaje me representa? Vamos a ir trabajando comunidad A y después la comunidad B. Aquí tenemos lo que pasa en la comunidad A. Acá he calculado las proporciones. ¿Qué proporción A hay de la comunidad A? Por ejemplo, la paloma casera representa un 0%, la torcasita un 3%, la cotorra un 40%, un 35% la torcaza y el tero un 16% y un 5% el hornero. ¿Sí? Lo mismo hice por separado para la comunidad B. Saqué los porcentajes, nada más que no lo multiplico por 100. Y me dio que la paloma casera era el 10%, al igual que la torcasita, un 24% de cotorras, 15% de torcaza, 15% de tero, 10% de inambú y 17% de hornero. Entonces ya tengo sacado los porcentajes. Entonces, ¿qué hago ahora? Sacar el logaritmo de PI para cada una de las comunidades. Vamos a hacerlo. Oh, no sé qué aprieto ahí que... Perdón. Entonces, vamos a sacar el logaritmo base 10 de PI de la comunidad A. Y lo mismo vamos a sacar el logaritmo, ¿sí?, de PI de la probabilidad y les indica la especie. Es una notación matemática y les indica la especie tal en la posición tal. Entonces, la comunidad B. Entonces lo que hacemos es simplemente poner el signo igual log 10, abro paréntesis y pongo la celda. Y le doy a Enter.
Ahí le sale un número porque es un error, no es un error. Le digo copiar y le digo pegar. ¿Por qué acá le sale como error? En realidad, el logaritmo de 0 lo tengo que reemplazar porque es 1. ¿Sí? Por convención, el logaritmo de 0 es 1. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí tengo, bueno, la otra cosa que voy a tratar de controlar es que el formato de las celdas, le voy a poner número, le voy a tratar de poner solamente 2 decimales, solo 2 decimales y eso voy a aceptar. ¿Ven? Entonces después lo que hago es decir, todo esto, copiar y le digo pegar. ¿Sí? Y ya tengo calculado el logaritmo de pi, ¿sí? Por el logaritmo de pi para la comunidad A y la comunidad B. Como ven, dan valores negativos y por eso la fórmula tiene un signo de negativo adelante. ¿Sí? Entonces, yo ahora lo único que tengo que hacer es multiplicar el logaritmo de pi de la comunidad A por el logaritmo de pi de la comunidad B. Eso es lo que voy a hacer ahora. Otra vez, el signo igual a esto multiplicado, discúlpenme que tengo que preguntar acá, la computadora que me tiene loco. Ahí está. Por esto. Le doy a Enter y después copiar y pegar. Entonces, otra vez voy a cambiar la celda, el formato de celda, le voy a dar a número, voy a usar parador y ya tengo acá lo que es la multiplicación. Ah, perdón, acá me equivoqué. Perdón, acá está mal. Voy a suprimir. La multiplicación es para A, es pi, esto, por el logaritmo de pi. ¿Sí? Esto va a dar 0. Acá he hecho algo mal yo. No, está bien. Profe, Es que estoy trabajando para las dos comunidades. Es pi, sí, escucho. ahí en el logaritmo de P y B dice 1 o menos 1. En el Arriba primero de es Paloma 1. Casera. Y, Es 1. o sea, sería el logaritmo de 0,10. Ah, no, perdón. Perdóname porque no he copiado la fórmula. Mira, voy a copiar la fórmula acá. Tenés razón. Bien. Tenés razón, yo no me he dado cuenta porque, claro, ha copiado el valor. Ahora sí está bien, ¿no es cierto? Sí, Entonces ahora sí. vamos a ir. Bien. Entonces, ahora tenemos que hacer pi por logaritmo de pi, puesto para la comunidad A. ¿Sí? Entonces la fórmula sería, que yo me había equivocado, sería igual a esto multiplicado por el logaritmo correspondiente, Enter, copio. ¿Me van siguiendo o les parece muy mala la explicación? Pego y después hago la sumatoria.
Sale menos 0,56, pero acuérdense que se multiplica por el signo menos, entonces queda positivo. Por el signo positivo. Acá, acuérdense que la fórmula tiene un signo negativo, y menos por menos más. En la sumatoria les da ese valor, pero es positivo al fin y al cabo. ¿Se dan cuenta? Acá voy a poner Sí. H. ¿Sí? Y lo mismo, vamos a ver si se hace copiando voy a copiar esto, copiar, pegar, nada más que esto se trata de la comunidad B. ¿Sí? Entonces, si se respetan las posiciones, qué raro que no me muestra, este Excel no me muestra las fórmulas. No sé por qué. Algo está que no he configurado bien. Entonces, copiando y pegando, obtengo lo mismo para B, hago la sumatoria y me da el índice de diversidad. La diversidad de B es de 0,60 y la diversidad de A es de 0,56. Normalmente les cuento, para una región como una región tropical del norte del país, las yungas, la selva misionera, el índice de diversidad está alrededor de 2, 3. En Brasil, en la zona del Pantanal, puede estar en 5. No más de eso, no suele ser más allá de eso. Y eso está influido en parte, esos valores relativamente bajos de diversidad para las dos comunidades, está influido por el número de especies, que como ven para el ejemplo es muy poquito. Fíjense que la comunidad B es más diversa a pesar de tener menos cantidad de individuos. Pero si nosotros sacamos la diversidad máxima y sacáramos la diversidad máxima y la dividiéramos por la diversidad y la dividiéramos por la diversidad máxima que se obtiene al sacar el logaritmo del número de especies, veríamos que la comunidad A tiene una baja equitatividad con respecto a la comunidad B. Es decir, podemos encontrar explicaciones de por qué la comunidad A tiene una diversidad más baja que la comunidad B. Y eso viene dado que si nosotros calculáramos la equitatividad, veríamos que la equitatividad de la comunidad A es menor que la comunidad B. No solo porque tiene menos especies, sino porque además la cotorra y torcaza que les estoy marcando acá tienen muchos individuos que ellos lo que hacen es que esa comunidad haya una mayor concentración de la dominancia. ¿Ven? Entonces, por ese motivo, nosotros tenemos que, por ese y otros motivos, que la diversidad en la comunidad B es mayor que la diversidad en la comunidad A. No solamente por una mayor riqueza de especies, sino también por una mayor equitatividad. ¿Me entendieron cómo lo hice? Sí, profe. Es una pavada, ¿no es cierto? Una pavada es fácil. Ahora yo voy a copiar esto mismo. Voy a copiar esto mismo en otra hoja de cálculo. Lo voy a pegar acá. ¿Sí? Le voy a dar un ancho de columna más grande para que no... Le voy a poner, no sé, 25. Es demasiado grande. Y acá también le voy a poner un ancho de columna un poquito más chico, 15. Y ahí tenemos. Tenemos básicamente lo mismo y vamos a ir a calcular el índice de Sorensen.
Vamos a copiar esto. Nos venimos acá y pegamos el índice de Sorensen acá para que tengamos presente la fórmula. ¿Sí? Recuerden que de acuerdo a este índice, C son las especies comunes, A son las especies exclusivas de la comunidad A y B son las especies exclusivas de la comunidad B. Entonces esto lo vamos a sacar bastante fácil. ¿Cuántas especies hay? Son comunes a la comunidad A y a la comunidad B. Y acá yo cuento la torcasita, la cotorra, torcaza, tero y hornero son especies comunes. Son 1, 2, 3, 4, 5 especies comunes, ¿sí? Vamos a poner acá que no se nos olvide. ¿Cuántas especies? Entonces acá tenemos este 5, va a ser, vamos a hacer la anotación, 2 por 5 especies comunes. Y eso va a estar dividido por cuántas especies son exclusivas de la comunidad A. ¿Han visto? Ninguna. Ninguna, correcto. 0. Más, ¿cuántas especies son exclusivas de la comunidad B? 2. 2. 2, correcto. Entonces, esto se resuelve dividiendo 2 por 5, 10, ¿sí? Dividido 2, que es 5, por 100 es 50. ¿Ven? Entonces, este es el índice de Sorensen. Bastante fácil de aplicar. Han visto que yo no he tenido en cuenta en ningún momento si las especies, el número de individuos de las especies. Simplemente yo he tenido en cuenta la composición de especies, pero no la cantidad de individuos. ¿Estamos? ¿Me entienden hasta ahí? Yo no Profe, ¿sí? ¿por qué puso 50? ¿Cómo fue esa última parte? Porque es un porcentaje, Ah, nada más, es por eso. Por multiplicarlo por 100, nada más. Porque es 2 por C, es decir, 2 por 5 especies que habían comunes, dividido a las especies exclusivas de A más las especies exclusivas de B. 0 son exclusivas de A y 2 son exclusivas de B, por eso es el valor 2. 10 dividido 2, 5. Si lo multiplicamos por 100, perdón, es que 5 por 100 es 500. claro, es que me había dado 500, pero digo, bueno, quizás hay que sacar algo. No, perdón. Es que estoy ahorrando números porque estamos en crisis. Ahora vamos a copiar exactamente la misma tablita. ¿Sí? Copiamos, abrimos una hoja de cálculo nueva, pegamos, vamos a cambiar los anchos de columna otra vez. Vamos a poner esta vez 20 porque no creo que sea tanto. Sí, 20 está bien. Y acá le vamos a poner entonces ancho de columna, vamos a poner, creo que 10 va a alcanzar. A ver. No, fallé. Vamos a ponerle 15 nomás. Vamos a calcular y vamos a traer de la primera hoja el índice de Chesanovsky. Lo ponemos acá para tenerlo presente. Ahí está. 2 por la sumatoria del mínimo. ¿Sí? Y acá vamos a poner cuál es el mínimo.
Uy, perdón, me equivoqué de celda. Suprimir, acá arriba. ¿A qué nos referimos con eso del mínimo? ¿Qué es? Y yo hago esto, miren. Yo acá tengo en cuenta el número de individuos de todas las especies que están en la comunidad A y en la comunidad B. Yo me fijo, paloma casera, valor 0 en la comunidad A, o sea que no hay individuos, y 4 en la B. ¿Cuál es el valor mínimo? El 0 en la El comunidad. 0. Así es, 0. De la torcasita el valor mínimo me lo van dictando. 2. 2. De la cotorra, 10. ahí estamos, 10. Ahora viene en la 6. torcasa, 6. En el tero, 6 también. 6 otra vez. En el inambú, 0. 0. Y en el hornero, 3. 3. Correcto. Entonces, eso lo que hacemos es hacer, lo voy a poner ahí, la sumatoria. ¿Sí? ¿De acuerdo? Después de esa sumatoria la tenemos que multiplicar por 2. Ahora, lo que tenemos que hacer es sumar el número de especies, es decir, para el denominador tenemos que sumar el número de especies que hay en las dos comunidades para cada una de las especies. Esto será poner igual a esta celda más esta otra celda para que me dé un resultado. ¿Sí? Copio y pego. ¿Sí? Y hago la sumatoria correspondiente que me da este valor. Y después es multiplicar 27 por 2 y eso dividirlo por 103. ¿Entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Como ven, ¿por qué se los he hecho así con Excel? Que me viene muy bien. Antes lo hacía en el pizarrón y los volvía loco. Pero ahora con Excel me viene muy bien porque están muy claritos los cálculos, ¿no? En este caso, como ven, el índice de Chesanovsky, ¿cuál de los dos es más preciso? Como les he dicho yo, el índice de Chesanovsky es mucho más preciso. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta el número de individuos en cada una de las comunidades, ¿sí? De cada una de las especies en las dos comunidades. En cambio, el de Sorensen no, solamente tiene en cuenta a la composición de especies, pero ambos son útiles. El de Chesanovsky yo lo aplicaría para cuando estamos más cercanos a una escala 1 en 1, ¿no? Y el de Sorensen cuando tengo que abarcar más territorio, porque imagínense que esto que hayan 25 cotorras, 22 torcasas, significa horas de muestreo en el terreno. No son datos que se obtienen en poco tiempo. Entonces, para abarcar grandes territorios, el índice Chesanovsky estaría buenísimo, más vale que cuente con un equipo de muchas personas y muy bien entrenadas. Si no, cuando abarca otro territorio, digamos, varios, como un paper que le daba a los chicos antes, que abarcaba una superficie de 5.000 kilómetros cuadrados, claro, no te quedaba otra más que aplicar Sorensen. ¿Estamos, chicos? ¿Lo entendieron a esto? ¿Quieren que repita algo? Genial. Cortamos 2 minutos más para ir a la última presentación, que son 10 diapositivas, para introducir un tema nuevo. Yo por correo... Sí, profe. Sí, decime.
a las plantas C3 y C4, estábamos hablando en el grupo con todos, y no teníamos un acuerdo de lo que te explico en la clase sobre si era ideal unir dos plantas C3 y C4. Y nada, quedó ahí que algunos decían que sí. Y por Eso en una cuanto cuestión- al claro, eso en cuanto al manejo de la luz, por ejemplo, dentro de las propuestas de agroecología, está el tema de mezclar, y de hecho se hace, porque lo han visto en los ejemplos, en las diapositivas, que lo tomo de Griezmann, donde toma una planta C4 como el maíz y la junta con un calabaza, que es una C3. Eso se basa no tanto en el manejo de nutrientes, porque en realidad el maíz se desarrolla más rápido al principio y después lo hace la calabaza, sino que se basa más que nada en el manejo de la luz. La calabaza prácticamente es una planta que aguanta muy bien el sombreado, y entre las técnicas agroecológicas está eso de mezclar plantas C4 con plantas C3 o plantas C3 entre sí, pero de las cuales una de ellas sea bastante resistente al sombreado. Por ejemplo, en el caso de la combinación maíz con calabaza, resulta que una vez que se cosecha el maíz y hay más luz que penetra, favorece para la etapa final de maduración de la calabaza, que se requiere más luminosidad. Es el ejemplo que maneja este hombre Griezmann, porque es lo que se hace en la zona de él, las zonas tropicales y demás, ¿no? Pero no deja de ser interesante el hecho de que tienen mucho en cuenta la ley de atenuación de Beer, ¿sí? En cuanto a que la cantidad de luz que llega al suelo disminuye exponencialmente a medida que aumenta el índice de área foliar. Entonces eso lo utilizan ellos para lo que es manejar la combinación preferentemente de plantas C4 con las plantas C3. No sé si he respondido o esa era la duda que tenían. Sí, o sea, en realidad lo que nos tiene que quedar en claro es que tampoco es que todas las plantas C4 pueden combinarse con todas las plantas C3, sino que tenemos que ir viendo, relacionándolo con el índice de superficie foliar de cada una de las plantas, en especial de la C4. Claro, y aparte que no solamente son las dos únicas variables, ¿viste? Justamente hay muchas más variables que eso en teoría se lo maneja en función de la luz, pero en realidad tenés que tener mucho en cuenta muchísimas cosas más. Por ejemplo, se da la particularidad de que acá no hay competencia entre los sistemas radicales, porque las plantas, en este caso las calabazas, son sembradas después del maíz, cuando el maíz ya tiene unos 20, 30 centímetros de altura, es decir, su sistema radicular ya desarrollado, recién ahí se siembra la calabaza. Por lo tanto, cuando la calabaza empieza a echar raíces, ya el maíz, su sistema radical, ocupó casi todo lo que tenía que ocupar. Entonces se minimiza ciertas competencias. Pero para llegar a hacer eso ha habido que trabajar durante años, tanto investigando como probando que esta era una combinación correcta entre estas dos especies, porque plantas C3 y C4 hay un montón. Ahora, combinadas, ¿cuáles se pueden combinar para que no haya competencia o afectación en función de otros parámetros físicos, ¿no? Ese es un ejemplo porque ellos vienen trabajando con eso de hace 20, 30 años. Acá nosotros no sabríamos si eso funcionaría en San Juan. Tendríamos que probarlo. Claro, sí, ahí entendí bien, profe. ¿Mm? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Puede ser un tema de tesis eso, ¿no, profe? Sí, es un tema de tesis. De hecho, bueno, el año que viene nosotros buscamos tesistas, pero lamentablemente no va a ser para este tema, sino para trabajar con biochart. Biochart es uno de los tantos tipos de fertilizantes naturales que se obtienen, y vamos a trabajar, justamente vamos a buscar un tesista para
que cuando ya esté el biochart armado, que ahora lo tendría que haber hecho la facultad ahí en Ingeniería Química, pero bueno, por el COVID no podemos trabajar con el digestor. Es un problema porque el proyecto se nos ha atrasado prácticamente un año, pero la idea es tener un alumno avanzado que haga su tesis final trabajando con este fertilizante que lo estamos diseñando acá en San Juan. No es el mismo biochart que se utiliza en otras regiones. Y entre ellas, en Caucete, en la finca donde lo vamos a hacer, este señor quería probar justamente el biochart con plantas, con una combinación de plantas C3 y de C4, el dueño de la finca. ¿Por qué? Porque quería maximizar lo que era el buen uso del espacio, porque tiene una finca que solamente tiene, creo que 20 hectáreas. Qué sé yo, es todo un tema de investigación que está todo eso abierto. Todo